intención es que esta clase, la intención es que ustedes la puedan ver más adelante, pues para cualquier repaso que necesiten hacer o para cualquier duda que les haya surgido de la clase y también para que los compañeros que no pueden estar aquí en vivo puedan ver la explicación de la clase más adelante. Entonces, para eso esta clase está siendo grabada. Y como siempre tengo que preguntarles, ¿alguno de ustedes tiene algún problema con que la clase esté siendo grabada? No, señor. No, señor. No, señor, profe. ¿Listo? No, Muy bien. señor. Muchísimas gracias. Entonces, ya saben, la clase en este momento pues está siendo grabada. Regálenme, qué pena, un momentito, 2 minutitos y ya comenzamos, que tengo que hacer una cosita antes. Listo, ahora sí ya podemos comenzar como tal con la clase. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que veamos la presentación. Listo. Ahí deberían estar viendo la presentación. ¿Sí? ¿Me avisan? Ahí están viendo todos. Señor. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Ya saben, cualquier cosa, si en algún momento, ay, por ahí llegó alguien, si en algún momento de la clase dejan de ver o dejan de escuchar, no llegó nadie, estoy imaginando cosas. Si en algún momento dejan de ver la presentación, si en algún momento me dejan de escuchar o si ven que yo estoy hablando de una cosa y ustedes ven que no tiene nada que ver, ya saben, me avisan, me pegan el gritico y me dicen, profe, no se ve, profe, no sé qué. Y con eso yo les paro bolas o me escriben por el chat, que aquí también tengo la manera de estarlo revisando. ¿Listo? Me parece que alguien ha levantado la mano. No, estoy enloqueciendo. Listo. Entonces, como les había hecho la clase pasada, vamos a seguir con el tema del artículo de opinión que ya habíamos comenzado durante la clase pasada. Ahora sí ya llegó alguien, esperen un momentito. Listo. ¿Qué tiene que ver? Bueno, con la segunda parte de este asunto, que como ya les había dicho, la clase anterior había sido de la estructura del artículo de opinión, del esqueleto, de cómo se arma ese esqueleto de la parte de atrás, digamos, del fondo del artículo de opinión. El día de hoy vamos a ver ahora el contenido. Prendo la lucecita esto. Vamos a ver el contenido, cómo se rellena ese esqueleto que ya construimos la clase pasada, que a todos ustedes, pues, como les decía, creo que fue la clase pasada o antepasada, ya no me acuerdo. Cada vez me están entregando menos tareas y eso es preocupante, o a mí al menos me preocupa. Entonces, para que porfa lo tengan muy presente, ¿sí? Porfa no se descuiden con la entrega de sus tareas, ¿vale? Pero en fin, esa tareita que me tenían que entregar para el domingo pasado, pues a más tardar para el domingo pasado era de ese esqueleto y hoy vamos a empezar a ver cómo vamos a rellenar ese esqueleto. Ahora, de acuerdo a lo que vi en las tareas que ustedes me entregaron el fin de semana pasado, ¿qué me encontré? Me encontré con que hubo una serie de confusiones respecto de lo que tenían que hacer y respecto de cómo se construye ese esqueleto de un artículo de opinión. Entonces, como vi que hubo unas cositas que de pronto no quedaron muy claras, lo primero que vamos a hacer en la clase es una especie de repaso de esa primera parte del repaso de cómo es que se construye el esqueleto de un artículo de opinión, de qué es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Vale? Es una cosa muy breve, pero pues que es muy importante porque siento, como les digo, que no quedó de pronto muy claro. Entonces, para pues
recuperar eso que vimos y evitar estas confusiones, vamos a hacer un breve repaso. Después les voy a mostrar un ejemplo de un artículo de opinión y al mismo tiempo vamos a hacer un ejercicio. Entonces, por eso están aquí los dos pegados, ejercicio y ejemplo, porque pues vamos a ir trabajando los dos al tiempo, un poquito un ejemplo que les quiero mostrar y un poquito un ejercicio que vamos a ir haciendo aquí en la clase. Finalmente, el relleno de ese artículo de opinión está hecho a partir de argumentos, ¿sí? Como habíamos visto en la clase pasada, el artículo de opinión, como su nombre lo indica, pues es una opinión. Está basado a partir de una opinión que hay que defender con unos argumentos, con unas ideas a favor de esa opinión. Entonces, vamos a ver, bueno, cómo es que se escriben a partir del ejercicio y del ejemplo, vamos a ver cómo es que se escriben esos argumentos y cómo podemos rellenar y redactar ahora sí propiamente dicho el artículo de opinión. Porque lo que entregaron para el domingo pues era el solo esqueleto, todavía no está el artículo redactado. Por ahí hay alguien intentando ingresar. Listo, volvemos. Listo, entonces estas tres cositas vamos a ver el día de hoy, vamos a ir pasando por este proceso. Bien, vamos rápidamente entonces con el repaso. Como habíamos visto la clase anterior, un artículo de opinión es un texto muy breve, cortico, no tiene por qué ser muy largo, muy cortito. Por lo general, o al menos en lo que vamos a trabajar en la clase, va a tener 5 párrafos más o menos. Listo, ya ahorita les digo por qué, aunque creo que ya se lo dije la clase pasada, ya no me acuerdo. 5 párrafos únicamente, eso quiere decir que es un texto muy cortito. ¿De qué trata? De un tema, o sea, que a partir de un tema o de una situación o de un hecho o de un objeto o de una realidad, bueno, a partir de un tema muy concreto, arroja una opinión, obvio, pues porque es artículo de opinión, entonces tiene que tener una opinión, que se desarrolla en el contenido del artículo. Eso es un artículo de opinión, un texto breve que trata acerca, que arroja una opinión acerca de un tema y desarrolla esa opinión en un contenido. Eso pues ya lo habíamos visto la clase anterior, entonces es muy simple. Ahora, ese contenido, y aquí siento que fue donde hubo un poquito de confusión en la tarea, ese contenido está dividido en 3 partes. La primera de esas partes es la introducción, en la que se presenta el tema y la opinión que tenemos al respecto. Les repito, el tema y la opinión son 2 cosas diferentes. Sobre esto yo hice hartísimo énfasis la clase pasada. El tema puede ser, como en el caso de la tarea, la película de Godzilla vs. Kong o la telenovela Enfermeras, o bueno, el tema, ese es el tema. Sobre ese tema hay que tener una opinión. ¿Sí? La opinión puede ser cualquiera, que la película es muy buena, que la telenovela es muy mala, que la película es aburrida, que la novela, los actores son malos, en fin, no sé. Pero el caso es que no son la misma cosa. El tema y la opinión son 2 cosas diferentes. Por ahí creo que iban muy claro. Ahora, ¿cuál fue el problema que encontré en las tareas de algunos de ustedes? Cuando les pedí una idea central, me refería a que la idea central de un artículo de opinión es esta opinión al respecto. Esa es la idea central de un artículo de opinión. La opinión, como su nombre lo indica. ¿Sí? Y algunos de ustedes lo que hicieron fue darme cuál era la idea central del tema, cuál era la idea central de la película o de la telenovela, del programa de televisión. ¿Sí? Esa no era la indicación. Por eso les digo, hay que tener muy clara la diferencia entre el tema y la opinión. Por ahí alguien quiere ingresar. Listo. ¿Sí? Entonces, eso sí es lo que siento que pasó con ustedes. Me entregaron la idea central de la película y me resumieron la película, o la idea central del programa y me resumieron el programa. Y esa no es la idea de un artículo de opinión. La idea central que yo les estaba pidiendo era la opinión acerca de esa película o la opinión acerca de ese programa de televisión. ¿Sí? Repito, entonces el tema podía ser Phineas y Ferb, no sé, fue la primera serie que se me vino a la cabeza. Por ejemplo. ¿Sí? Ese es el tema. Cuando les pedía idea central, no les pedía que me explicaran Phineas y Ferb, es un programa acerca de 2 hermanos que, como se aburren durante las vacaciones, inventan una cantidad de máquinas y de cosas muy sorprendentes.
Esa es la idea central del programa, sí, pero eso no era lo que yo les estaba pidiendo. Lo que les estaba pidiendo como idea central era la idea central del artículo de prensa que van a escribir, es decir, una opinión respecto de ese programa o de esa película. Entonces, si el tema es Phineas y Ferb, la idea central del artículo de opinión es Phineas y Ferb es una serie muy divertida, porque esa es su opinión. Esa era la idea que estaba pidiendo, ¿sí? Entonces, a los que les hice ese comentario de que se confundieron entre la idea central del programa y la idea central del artículo de opinión, ya saben que tienen que hacer esa corrección, ¿vale? Cuando yo hablo de idea central del artículo de opinión, me refiero a que tienen que darme su opinión muy breve, muy concreta respecto de ese programa o de esa película. Entonces, volviendo al ejemplo, Phineas y Ferb es una serie muy entretenida. Phineas y Ferb es la mejor serie de Disney. O al contrario, Phineas y Ferb es una serie muy peligrosa. O Phineas y Ferb, como decían, no sé si todavía lo digan la verdad, pero con todas estas series animadas que yo veía cuando era chiquito, de todas el problema era que todas eran satánicas. Entonces, Phineas y Ferb es satánico. No sé, la opinión puede ser casi cualquiera, y ahorita más adelante les voy a decir por qué casi cualquiera, ¿sí? El caso es que la idea central es la opinión que tienen ustedes acerca del tema. Esa es la idea central, ¿listo? Entonces, para que corrijan eso. ¿Claro el asunto de la idea central del artículo de opinión o alguien tiene alguna pregunta? ¿Estaba hablando solo? No, señor profe. Ah, listo. Vale. Entonces ya saben, revisen ahí en la plataforma Schoology que yo les hice la corrección para que vean si su idea central, su opinión funciona bien o si de pronto tuvieron esa confusión de ahí entre que me explicaron, me hicieron un resumen de la película. ¿Listo? Revisen porfa y hagan esa corrección. Después de esa introducción de que ya presentaron cuál era el tema y cuál era la opinión, pasan al contenido, que es donde presentan los argumentos, las ideas que defienden esa opinión. Entonces, volviendo al mini ejemplo que le estoy dando ahorita, aunque ahorita vamos a ver con un ejemplo más concreto, digamos que el tema es Phineas y Ferb y su opinión es que es la mejor serie de Disney, por ejemplo. En el contenido presentan los argumentos que defienden la opinión de que Phineas y Ferb es la mejor serie de Disney. Entonces, uno de esos argumentos puede ser: los personajes están muy bien construidos y muy bien delimitados. Cada uno es diferente y cada uno le brinda un elemento especial a la serie. Uno. Otro argumento: la serie es muy graciosa, tiene muchos elementos chistosos. El personaje de Doofenshmirtz es muy gracioso, el de Baljeet también a veces es muy chistoso, la misma Candace a veces es graciosa. Entonces es muy, muy graciosa. ¿Listo? Ese es otro argumento. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer ustedes y eso era lo que tenían que hacer para la tarea. A partir de la opinión que me daban, a partir de esa idea central del artículo de prensa, tenían que darme argumentos a favor de esa idea. ¿Sí? Entonces, si me dijeron que la película o el programa era bueno, en esos argumentos tenían que darme, eran mínimo tres. Entonces, mínimo tres ideas que defiendan la opinión de que la novela es buena o de que la película es buena. ¿Sí? Lo mismo, eso le pasó a algunos que me resumieron la película ahí en los argumentos y esa no era la indicación. La indicación era: denme tres argumentos que defiendan la opinión. ¿Vale? Esa era la intención. Ahí en los argumentos lo que tienen que dar es eso: defender esa opinión, demostrarle a la persona que va a leer el artículo de opinión que esa idea que ustedes tienen efectivamente es válida, es la correcta. ¿Listo? Eso era lo que tienen que hacer. Lo mismo. Entonces ya saben, algunos que cometieron de pronto ese pequeño error, revisan y corrigen. ¿Vale? ¿Queda claro otra vez en qué consisten los argumentos? ¿O hay alguna pregunta o necesitan otro ejemplo? No, No, señor. señor. Profe, ahí está muy claro. No, señor. Bueno, No, señor. muy bien. La conclusión, que hoy vamos a entrar un poquito en ella, aunque sobre todo la vamos a hablar en la próxima clase, como su nombre lo indica, pues debe concluir, es decir, resumir las ideas que se presentaron en el resto del texto y hacer un cierre del tema, hacer un cierre de esa opinión que están entregando. Uy, tronó. En fin,
¿Listo? Sobre eso vamos a ver ahorita más en detalle ese asunto. ¿Listo? Entonces, repito, este repaso es para que corrijan el ejercicio porque lo van a necesitar corregido para la tarea de la próxima clase. ¿Listo? Entonces ya saben los que de pronto tengan esa corrección, ya saben que tienen que hacer el ejercicio. Revisen ahí en la plataforma, que ustedes saben que yo siempre les hago comentarios. Creo que hay el caso de un estudiante que hubo un problema ahí con la entrega. Entonces no lo he revisado todavía. Ahorita lo reviso y ahí encuentran los comentarios respectivos. Uy, por ahí llegó alguien. Listo. Listo. Entonces, ese es el asunto. Pasamos ahora al ejemplo raya ejercicio. ¿Listo? El ejemplo que vamos a trabajar parte de este tema y de esta opinión. El tema es el peor videojuego de la historia. Ese es el tema. Ojo, sobre eso va a tratar el artículo de opinión. ¿Cuál es la opinión respecto de ese tema? Que el videojuego E.T. es el peor videojuego de la historia. ¿Sí? Esa es en lo que se va a basar el ejemplo. Entonces tenemos un ejemplo por acá de un artículo escrito en esa dirección. Lo voy a aumentar un poquito para que todos puedan verlo. El título, E.T., el peor videojuego de la historia, entonces ahí se ve lo que les estaba hablando. ¿Sí? Esta es, bueno, una partecita que no es obligatoria, sino que pues es para llamar la atención del lector. Arranca ahora sí el texto como tal, dice el escritor. Primero, un poco de historia. Corría el año 1982 y Atari encargó a su mejor hombre, el diseñador Howard Scott Warshaw, el desarrollo del videojuego de E.T. Nada podía fallar. La mejor compañía de videojuegos, el mejor diseñador y un trabajo basado en la que por aquel entonces era la película más taquillera de todos los tiempos. Pero la cosa naufragó estrepitosamente, cuando el producto vio la luz. El videojuego de E.T. era un entretenimiento inconexo, un artificio a medio hacer que no convenció a absolutamente nadie. Estos dos primeros párrafitos son la introducción. Vean que está casi que dividido en las partecitas que vimos ahorita en la presentación. Acá la primera parte presenta el tema. ¿Sí? Presenta el tema. Dice, lo primero es presentar el tema. ¿Sí? Eso es lo que hace el autor en esta primera parte. ¿De qué presenta? ¿De qué va a hablar el artículo? Que es del videojuego de E.T. Ese es el tema. Entonces habla de cuándo sucedió, de quién fue el que hizo el juego, presentó el tema. Entonces ya cuando uno lee el artículo, uno dice, ah, ok, este artículo va a tratar del tema del videojuego de E.T. Y luego en la siguiente partecita arroja su opinión. Él opina que el videojuego de E.T. era un entretenimiento inconexo, o sea que no lo entendía nadie, un artificio a medio hacer, es decir, que estaba mal hecho, que estaba hecho a medias, y que no convenció a absolutamente nadie, es decir, que no gustó. ¿Sí? Es decir, la opinión que habíamos visto ahorita que este videojuego es el peor videojuego de la historia. ¿Sí ven? Es muy juicioso, por eso elegí este artículo. Vean que no es del espectador, sino de otra cosa y toda loca. Porque pues este está muy bien hechecito. En el espectador de pronto son artículos un poco largos, ¿no? Entonces por eso no lo elegí para esta vez. Sino este que es más cortico, es muy concreto y se ven las partecitas clariticas. En esta primera parte, la introducción de cuál es el tema y luego cuál es la opinión. Esto es una introducción perfecta. ¿Listo? Entonces ustedes agarran y piensan en sus cabecitas. Bueno, si yo estoy hablando de la novela Enfermeras, entonces en la introducción digo, la novela Enfermeras es una novela que presentan todas las noches a tales horas en tal canal y que trata de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Tal cual como hizo esta persona en esta primera partecita. Después dicen, esa telenovela es la mejor telenovela que se puede ver en las noches en la televisión colombiana. ¿Sí? Así como este señor, no sé quién lo escribió, creo que sí es un señor, no dice, en fin, así como esta persona entonces escribió que ese videojuego era el peor del mundo, ustedes agarran y dicen, ah, pues esta telenovela es la mejor del mundo. Vamos a hacer ahora, así como les decía, el ejercicio. Para poner como un ejemplo. Entonces digamos que voy a hablar de un tema cualquiera. Por ejemplo,
la protesta social. Digamos que ese es el tema que yo voy a elegir para el ejercicio y es el tema que yo voy a elegir para crear mi artículo de prensa. Ya tengo el tema. Recuerden que no es suficiente solo el tema, hay que agregar una opinión. ¿Cuál es mi opinión? Que la protesta social se me puede escribir, escuchar. Listo. Que la protesta social es un mecanismo válido para hacer escuchar las necesidades del pueblo. Pero entonces es una opinión muy larga, entonces la voy a corregir por una más cortica. Es básicamente, es una idea bastante parecida. La protesta social es un derecho de todos. La protesta social es un derecho de todos y debemos defenderlo. Eso es lo primero, les repito. Ya tengo el tema y ya tengo la opinión. Entonces tengo que convertir ese tema y esa opinión en la primera partecita de la introducción. Entonces aquí pongo borrador, que eso es lo que van a hacer ustedes en la tarea. Les voy haciendo ahí un spoiler para que vayan sabiendo cuál es la tarea. Borrador. Por ahora ese va a ser el título de la tarea, pues porque va a ser un primer borrador. Entonces arrancan con la introducción. Entonces, primero presentamos el tema. Entonces, así como el señor dice que cuándo salió el juego y quién creó el juego y todo el contexto alrededor de ese videojuego, yo voy a hacer lo mismo aquí en la introducción. En los últimos días del mes de abril y los primeros del mes de mayo del año 2021, se han generado una... Ay, perdón. Ay, me olvidé escribir ahora. Una cantidad sorprendente de movilizaciones a lo largo del país. Ahí introduje el tema. ¿De qué voy a hablar? De las movilizaciones que se han presentado en los últimos días del mes de abril, 28, 29 y 30, y en los primeros del mes de mayo, primero, segundo, tercero, y pues hoy cuarto. ¿Listo? Ya lo presenté, de eso va a tratar. Cuando uno lee el artículo y dice, esta persona va a hablar de las movilizaciones que se han dado este año. Después de haber presentado el tema, doy mi opinión. Esas protestas sociales han surgido, me olvidó escribir, han surgido para defender los derechos del pueblo colombiano y por lo tanto deben ser no solo respetadas, sí, sino también apoyadas y defendidas. Listo, si ven, vean, no me demoré nada en escribir la introducción de mi artículo de opinión. Aquí presenté de qué se va a tratar el artículo de opinión y aquí luego inmediatamente, aquí sí iba una coma, y aquí, ¿cuál es mi opinión? El tema, la protesta social, ya lo dije en estos primeros 2 renglones, y mi opinión al respecto, que deben ser respetadas, apoyadas y defendidas. ¿Sí? Es básicamente lo mismo que está haciendo esta persona acá. Habla del tema, cuál es el tema, y luego cuál es la opinión. Hasta ahí, clara la introducción de un artículo de opinión, o hay alguna pregunta, o necesitan algún otro ejemplo, o cualquier cosa. No, profe, está claro. Hay tema. señor. Profe, sí está claro. Ya cerré. Vine a cerrar la ventana, ya volví porque empezó a llover. Listo. Perfecto. Entonces, esa es la introducción. Ya se presentó el tema y ya se presentó la opinión. Después vienen los argumentos. Acá, este artículo mismo me gustó mucho porque están clarititos los argumentos y además están muy corticos. ¿Listo? Dice, el problema no eran los gráficos, un horrible fondo verde repleto de figuras geométricas más verdes aún, ni el bicho que simulaba ser el protagonista de la película, un pegote que correteaba por la pantalla igual que un escarabajo pelotero. Ese ya es un argumento.
¿sí? El escritor está diciendo que los gráficos eran horribles, dice un horrible fondo verde repleto de figuras geométricas. Entonces ya hay una idea a favor de la opinión de que ese es el peor videojuego de la historia, porque el fondo, porque era horrible, los gráficos se veían horribles porque el fondo era verde. Y además el protagonista era un pegote que correteaba por la pantalla igual que un escarabajo pelotero, que un bichito. ¿Sí ven? Eso ya es un argumento. Los argumentos por lo general responden a la frase, a la pregunta ¿por qué? ¿Sí? Entonces agarran la opinión que es E.T. es el peor videojuego de la historia y le hacen la pregunta ¿por qué? La respuesta a esa pregunta es un argumento. Entonces esta primera parte responde a la pregunta ¿por qué E.T. es el peor videojuego del mundo? Porque tiene unos gráficos horribles, un horrible fondo verde y el protagonista era un pegote igual a un escarabajo. ¿Sí ven? Cuando ustedes vayan a hacer el ejercicio de hacer el primer borrador del trabajo, del artículo de opinión, hagan ese mismo ejercicio. Si su opinión es que la novela es muy buena, entonces se hacen ustedes en su cabecita, no en el texto, ojo, en su cabecita. La pregunta, venga, la novela Enfermeras es la mejor película de la televisión colombiana. ¿Por qué? En su cabeza se hacen esa pregunta, ¿por qué? Las respuestas a esa pregunta son los argumentos. ¿Por qué? Tiene unos actores que son muy buenos. Entonces está esta actriz que es muy buena y está este actor que también es muy bueno. O porque se ganó tal premio. Entonces, la novela se ganó el premio India Catalina o se ganó el premio, bueno, yo no sé qué premio TV y novelas, no sé qué premios más darán, pero bueno, eso. Entonces, ¿sí ven? Esas respuestas, esa respuesta a ese por qué, esos son los argumentos para que lo tengan ahí en la cabecita. Entonces, tiene el primer argumento. Entonces, los gráficos. Segundo, dice, la mecánica del invento. E.T. tenía que recoger piezas de su famoso teléfono para llamar a casa. Para ello debía recorrer los bosques, lo verde de lo que hablábamos, y caer inesperadamente en cuevas donde se encontraban las piezas. Es decir, tan emocionante como mirar una pared de ladrillos y tan jugable como un boniato, o sea, como una papa. Un boniato es una especie de papa. Ahí está el segundo argumento. ¿Por qué E.T. es el peor videojuego del mundo? Porque era muy aburrido. Era tan emocionante como mirar una pared de ladrillos y tan jugable como una papa. ¿Sí? Eso es un argumento. ¿Por qué es malo? Porque era aburridísimo. ¿Listo? Era muy, muy, muy aburrido. ¿Listo? Ahí están los dos argumentos, básicamente, que tiene este artículo. ¿Listo? Ahí están. Vamos entonces ahora a nuestro ejercicio. Entonces, hacemos la prueba que les decía hace un momento. La preguntita. Entonces, mi opinión es que la protesta social es un derecho de todos y debemos defenderla. La protesta debe ser respetada, apoyada y defendida. ¿Por qué la protesta debe ser apoyada, respetada y defendida? Entonces, arranco con el primer argumento. La protesta social es un derecho constitucional de los colombianos y nadie puede impedir la protesta para reclamar nuestras necesidades. ¿Sí? ¿Por qué la protesta debe ser respetada, apoyada y defendida? Porque es un derecho constitucional. Uno. Además, ¿qué otra vez? ¿Por qué? Bueno, muchas protestas a lo largo de la historia han conseguido mejorar las situaciones, no, las condiciones del pueblo y satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, ¿por qué debemos respetar, apoyar y defender la protesta social? Porque a lo largo de la historia, la protesta es lo que nos ha permitido lo poquito bueno que tenemos, lo hemos logrado a través de la protesta. Ese es otro argumento. Y otro, por último, uso tres, pues porque en la tarea que ustedes hicieron para el domingo pasado, pues me dieron tres. Y para la tarea que van a hacer para la próxima vez, también van a tener que ser tres. Entonces, para que no digan que yo no hago el trabajo que les voy a mandar a hacer, yo también lo estoy haciendo. Porque aquí entre nos a mí me molesta mucho me molestaba cuando los profesores me ponían a hacer una tarea
pero ellos no eran capaces de hacer el mismo ejercicio, me molesta mucho, me parece muy feo. Entonces, para que no digan, vean que yo también lo estoy haciendo aquí con ustedes. En fin, el tercero. Por último, muchas figuras respetables a nivel internacional, no, a nivel nacional e internacional, aseguran que la protesta social es indispensable para construir un pueblo con equidad y justicia. ¿Listo? Ahí tengo 3 argumentos a favor de mi opinión. Entonces, ¿por qué la protesta social debe ser respetada, apoyada y defendida? Porque es un derecho constitucional, primer argumento. Porque hay muchas cosas que se han logrado a lo largo de la historia por medio de la protesta, segundo argumento. Y porque gente muy estudiosa, figuras muy respetadas y respetables a nivel nacional e internacional, dicen que es un derecho inalienable y que es muy importante el asunto de la protesta. ¿Sí? Ahí están 3 argumentos que defienden mi idea. Aquí hay un elemento clave. Lo menciono porque hace parte de la construcción de un artículo de opinión y de un texto argumentativo que me imagino que lo veremos tal vez el próximo año si estamos en clase. En fin, pero pues si lo van a manejar ustedes, les recomendaría que lo hicieran con mucho cuidado porque es un poquito tramposo. Como les decía, aquí al comienzo, ¿dónde era? Aquí está. Decía que dentro de esos argumentos también se pueden poner ideas en contra de la opinión. Eso también se puede utilizar, pero viene con trampa. Es decir, ¿a qué me refiero? Pueden poner, por ejemplo, hay gente que dice que las personas que protestan son vándalos. Esa es una idea que parece ir en contra de mi opinión, ¿sí? Si los que protestan son vándalos, no deben ser ni respetados, ni apoyados, ni defendidos, ¿cierto? Parece que va en contra. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes con estos argumentos en contra? Demostrar que esos argumentos son falsos. Entonces, agarran esta ideita en contra y demuestran que esa idea es incorrecta o demuestran que esa idea es falsa. Pero lo que de verdad sucede es que hay personajes equivocados que utilizan la protesta para las razones equivocadas. Sin embargo, esas personas no son la mayoría, solo son los más escandalosos. Bien, hay que tenerle, digo, mucho cuidado si quieren utilizar estas ideas en contra de su argumento, pues porque le pueden dar la oportunidad a la persona que está leyendo su artículo de agarrarse de ahí si no desarman correctamente la idea. Entonces lo pueden hacer y de hecho cuando está bien hecho hace que un artículo de opinión se vea muy bien, pero es complicado. Listo, deben saber muy bien cómo demostrar que esta idea en contra es falsa, porque si no, entonces quedan un poquito mal. Entonces, lo pueden usar si quieren, pero yo no lo recomiendo. ¿Listo? Si quieren, lo pueden hacer. Si de pronto dicen, no, esa película de Godzilla versus Kong, ay, no, es muy aburrida. Entonces, ustedes pueden poner, hay gente que dice que la película de Godzilla versus Kong es muy aburrida. Esa parece ser una idea en contra de la opinión de que la película es muy buena. Entonces, ustedes le agarran esa idea y dicen, hay gente que dice que la película es aburrida. Pero la verdad es que a lo largo de la película hay muchísimas escenas de acción, el combate de las dos criaturas es supremamente emocionante y lo mantiene todo el tiempo a uno al borde de la silla esperando a ver quién va a ganar. ¿Sí ven? Agarraron una idea que parece que va en contra y la desarmaron. Entonces, se puede hacer. ¿Listo? Pero pues viene con trampa, entonces mi recomendación es que hagan así como acabo de hacer y de pronto, por ahora, para este primer borrador, de pronto no la utilicen. ¿Listo? Claro cómo funcionan los argumentos, cómo se escriben los argumentos de un artículo de opinión. Sí, señor. Sí, ¿Necesitan señor, profe. más Señor, ejemplos o tienen alguna pregunta? Profe, hay alguien escribiendo por el chat. Listo, gracias por el aviso. Vamos a mirar el chat. Vale. Ingrid, como les había
dicho al comienzo de la clase, entiendo que el internet está molestando y pues es un poquito triste que no puedas de pronto entender lo que estoy diciendo. Lo bueno, si de pronto te empiezas a salir y tienes muchos problemas con el internet, no hay ningún inconveniente, yo no me voy a poner de mal genio, ni mucho menos. Lo bueno es que pues porque yo entiendo la situación de que cuando llueve molesta mucho el internet. Si acaso, pues ya sabes que la clase queda grabada para que puedas ver estas explicaciones, ¿listo? Si a lo largo de la semana, mientras estás tratando de hacer la tarea, tienes alguna duda, me la puedes hacer. Si, profe, es que yo no pude ver bien la clase porque me molestó el internet y no me quedó claro esto. Con mucho gusto me escribes ya sea por el WhatsApp o en Schoology o al correo y yo te aclaro cualquier duda que tengas, ¿vale? Entonces, lo para ti, para Ingrid, pues que dices que te está molestando el internet y para todos, esto aplica para todos, ¿listo? Vale. Muchas gracias por la pregunta, por el comentario y también por avisarme. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta acerca de los argumentos? ¿O todo claro? ¿O necesitan otro ejemplo? ¿O qué hacemos? Todo claro, profe. ¿Listo? Listo. Ahora, volvemos aquí. Los argumentos, que esa es la última parte de la clase. Como es un artículo de opinión, pues obvio, prácticamente todas las opiniones son válidas. Ahora, ¿se acuerdan que al principio de la clase dije eso? Que casi cualquier argumento funciona, que casi cualquier opinión sirve. Sí, casi cualquiera, ¿sí? Porque hay algunas opiniones que pues son irrespetuosas, que son violentas incluso. Entonces, esas opiniones no se pueden defender. ¿Sí? Por más de que sí, de que la opinión de todos se deba respetar, eso es cierto, se debe respetar, ¿sí? Pues cada uno tiene derecho a tener su opinión, pero hay que tener mucho cuidado porque hay opiniones que discriminan, hay opiniones que son violentas, hay opiniones que afectan a las personas a nuestro alrededor y esa es la clase de opiniones que no queremos poner en nuestro artículo. ¿Cómo hacemos para saber si la opinión que nosotros tenemos, si la idea que nosotros tenemos es de esas opiniones de pronto medio malucas, de esas opiniones violentas o discriminativas y todo eso? Tenemos la opción de, en nuestros argumentos, utilizar, ¿se acuerdan de esto que vimos cuando vimos la clase de Springfield, que vimos opiniones expertas, evidencia documental y testimonios? Esa clase de cosas también se pueden utilizar en un artículo de opinión y de hecho ayudan mucho porque lo hacen ver muy sólido, ¿sí? El artículo tal como está en el ejemplo que vimos de E.T., así está muy bien. Está muy bien, claro que sí. Y el artículo que yo estoy construyendo ahí en el ejemplo, ahí en Word, también, así como está muy bien. Pero si queremos que el artículo se vea mucho más serio, que se vea mucho más sólido, que sea más fácil convencer al lector de que esa idea es buena, podemos agregar esta clase de cositas. Estas son solo tres, pero pueden agregar muchísimas. Pueden agregar opiniones expertas acerca de su opinión. ¿Sí? No quedarse únicamente en lo que yo opino, sino buscar, consultar y decir, mira, esta institución que lleva muchos años investigando al respecto opina lo mismo. Entonces, ahí hay una opinión respecto a mi opinión de que esa película es muy buena. La dijo este crítico de cine que es muy respetuoso. ¿Qué crítico de cine? Roger Ebert, por ejemplo, es un crítico de cine muy popular. Entonces, mira, este man es un experto en películas y él dice que la película fue muy buena. Entonces yo lo pongo en mi texto, lo pongo en mi artículo de opinión. Yo opino que esta película es muy buena porque es muy interesante y la trama es muy interesante y el crítico de cine Roger Ebert dice que la película tiene una trama muy llamativa y que tiene una acción muy interesante. Esa es una opinión experta y eso también se puede poner. Ustedes apoyan sus propias opiniones en el conocimiento de otras personas. También pueden hacer una investigación documental, una evidencia, ponerse a buscar en la historia, a ver qué es lo que ha pasado. ¿Sí? Investigar a ver qué información es respecto de esa opinión. Todos ustedes se pusieron a buscar acerca de esa telenovela y se dieron cuenta, por ejemplo, hay una página que se llama IMDb, que se encarga precisamente de analizar todos estos programas y todo eso y decir si son buenos o si no son buenos. Entonces ustedes investigaron y se dieron cuenta, mira, sale en el listado de las
10 mejores telenovelas de todos los tiempos de la página IMDb. Ah, eso es una investigación ahí documental muy importante. Entonces ustedes dicen, ah, esta telenovela es la mejor telenovela que hay en la televisión colombiana. ¿Sí? Y opino esto porque sale en el listado de IMDb de las 10 mejores telenovelas de todos los tiempos. ¿Sí ven? Es una, uy, por ahí llegó alguien. Es una investigación. Ay, ahora no encuentro el... Me perdí. Ya. Entonces, hacen esa investigación y gracias a ella, pues descubren un argumento a su favor. ¿Sí? También pueden dar ejemplos acerca de esa opinión, cosas que se puedan ver en la realidad. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, la película es muy buena y le ha gustado a mucha gente. Entonces, se ha visto que a esa película han entrado o han comprado la boleta, no sé, 400 millones de personas, por decir cualquier cifra ahorita se me ocurre. Ah, entonces, ahí hay 400 millones de ejemplos de personas que han ido a ver esa película. ¿Sí ven? Y así estos son solo 3, pero pueden agregar un montón, muchísimas, muchísimas otras cosas. Entonces, el ejemplo que les daba hace un momento de que la telenovela se ganó un premio India Catalina, eso no es ni una opinión experta, ni una investigación, ni un ejemplo, pero también se puede utilizar. ¿Sí? Entonces, pueden utilizar todos estos ejemplos, esos asuntos de premios. Sobre los temas importantes, siempre se hace alguna investigación. Entonces, ustedes encontraron en internet que alguien investigó cuáles habían sido las novelas más relevantes de Colombia de los últimos años y se encontraron que alguien escribió un artículo que dice, esta telenovela fue influyente en la cultura colombiana por esto, esto y esto. Eso no es ni una opinión experta, ni una evidencia documental, ni un ejemplo, pero también se puede poner ahí. O sea, ustedes ahí deben poner cualquier cosa que los ayude a demostrar que no están simplemente diciendo cosas por decirlas, ¿sí? Sino que su opinión está sustentada por información real. Vamos al ejemplo que estamos escribiendo. Digamos que yo quiero ver esta idea de que la protesta social es un derecho constitucional de los colombianos y nadie puede impedir la protesta para reclamar nuestras necesidades. Digamos que yo quiero meterle algo para que no se parezca simplemente a algo que yo pienso, sino algo mucho más sólido. Entonces busco y digo, ah, mira, aquí me encontré esto, ¿sí? Que dice que en este documento, ay, casi no llego al comienzo, en esta investigación de la Fundación Ideas para la Paz, ¿sí? Me encontré que dicen que la asociación o reunión se define como, ay, no me interesa, aquí no era, es acá, esta Fundación de Ideas para la Paz dice que el derecho a la libertad de expresión, tanto a nivel individual como colectivo, es un derecho fundamental cuyo objetivo es lograr que todas las personas tengan derecho a buscar, recibir o difundir sus opiniones de cualquier índole, moral, religiosa, política, etcétera, de forma libre, oral, escrita, por medios artísticos, expresiones no verbales, etcétera, y sin ningún medio, sin ningún tipo de discriminación. Pues, yo me encontré eso, lo puedo poner en mi artículo. Con eso ya no es únicamente una idea que se me ocurrió a mí, sino que puedo agregar la fundación, se me olvidó escribir, Fundación Ideas para la Paz. ¿Sí? Asegura que la protesta hace parte de la... Ay, se me olvidó ahora qué era lo que decía. Del derecho fundamental a expresarnos sin ningún tipo de discriminación no fue, ¿sí? Ya no me acuerdo, ¿sí ven? Sí, decía era de discriminación, tuve que aprender a confiar en mí. De discriminación. Ah, ¿sí ven? La idea sigue siendo la misma, pero ahora yo tengo el soporte de una fundación, la Fundación Ideas para la Paz. Entonces se ve mucho más sólido. ¿Listo? Entonces digamos que también quiero darle fuerza a este segundo argumento de que muchas protestas a lo largo de la historia han conseguido mejorar las condiciones del pueblo. Entonces me pongo a investigar y me doy cuenta que existió algo llamado la rebelión de los comuneros.
¿Listo? Entonces, que se dio en marzo de 1781 en el marco de las múltiples protestas que se generaron al avance del reformismo Borbón. Listo. ¿Listo? Dice, la insurrección se desencadenó por la implementación de reformas fiscales y económicas. Vean que este cuento que ha estado tan en boga es viejísimo. Eso de meter reformas es desde 1781, incluso antes vienen con ese cuento para robarlo. Pero en fin, ¿sí? Y dice, sencillamente la revolución de los comuneros fue una protesta, ya que habían subido mucho los impuestos en los monopolios. Por ejemplo, el monopolio más importante que fue el del tabaco y el aguardiente. ¿Listo? Entonces, mira, esta revolución, vea, tuvo unas consecuencias. ¿Sí? Esta protesta de hace muchísimos años, ¿sí? Dice, pero sus reivindicaciones contra el movimiento comunero ha sido visto por varios autores como un anticipo de la independencia americana, es decir, esta protesta promovió lo que años después sería la independencia de aquí de Colombia. Entonces, hoy, ese es un muy buen ejemplo, un gran ejemplo. Entonces yo pongo, por ejemplo, la rebelión de los comuneros fue una serie de protestas que a la larga promovieron la independencia de Colombia. Hoy, la idea sigue siendo la misma, que muchas protestas a lo largo de la historia han conseguido mejorar las condiciones del pueblo. Lo único que hice fue fortalecerla, dar un apoyo a esa idea para que se vea que no es solo algo que yo me estoy inventando porque se me ocurrió inventármelo, sino que de verdad que esto es una idea bien sólida. ¿Listo? ¿Qué más puedo hacer según lo que les acabo de decir? Entonces, puedo buscar la opinión de algún experto. Entonces, quiero fortalecer esta idea de que muchas figuras aseguran que la protesta es indispensable. Entonces, escucho estas palabras de Jaime Garzón, que fue un personaje que ustedes probablemente ya no recuerden o que nunca hayan conocido porque él lo mataron muchísimo antes de que ustedes nacieran, ¿sí? Pero era un Yo sí lo personaje... conozco, profe. Exacto, muy bien, me alegra muchísimo que lo conozcan, es un personaje importantísimo fue un personaje, no, todavía lo es, una imagen muy importante en Colombia. Entonces, escucho lo que dice este personaje. ¿Y qué dice Jaime Garzón? Dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo. Y dicen, no, es que no hay líderes. ¿Ustedes qué están esperando? Que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarse, nadie. Pues esta es la idea. Entonces, dentro de esas figuras se encuentra la de Jaime Garzón, que dice que es nuestra responsabilidad salvar el país porque nadie, lo voy a poner aquí grande, nadie va a venir a salvarlo por nosotros. La idea sigue siendo la misma. ¿Sí? Que hay muchas figuras que aseguran que la protesta es indispensable. Lo único que hago es darle más fuerza. ¿Sí? Cuando consulto en todas estas fuentes externas, lo que hago es fortalecer mis ideas, que ya no se vea simplemente como que yo me inventé que la protesta es buena. No, no es que yo me lo esté inventando, es que hay fundaciones que dicen que la protesta es buena, es que la historia demuestra que la protesta es necesaria, que hay muchas personas que defienden que la protesta es indispensable. ¿Sí? Entonces ya no queda como una cosa que se me ocurrió inventarme, sino algo que yo puedo demostrar con argumentos sólidos. ¿Listo? Entonces, esas cositas las pueden utilizar ustedes. Estas tres son de pronto las más fáciles de encontrar. ¿Sí ven? Vean que yo encontré una opinión experta en la Fundación Ideas para la Paz. Yo encontré una investigación documental, una investigación histórica. Y encontré ejemplos también como la protesta de los comuneros. También de las opiniones expertas encontré lo que dijo Jaime Garzón. Dentro de la investigación y la evidencia documental está el reporte, el texto que mostré ahí de la Fundación Ideas para la Paz. Entonces estos son los más fáciles de encontrar y son los que les sugiero que ustedes busquen, porque es fácil de encontrar. Siempre hay críticos de televisión que ustedes pueden utilizar como opiniones expertas. El rating, por ejemplo,
es una evidencia documental de que la telenovela es buena. Entonces ustedes buscaron, ay, en el mes pasado, esta telenovela tuvo el rating más grande de toda la televisión colombiana. Entonces, estos son los más fáciles de encontrar y son los que pueden utilizar. ¿Listo? ¿Claros estos elementos de los argumentos o necesitan otro ejemplo o tienen alguna pregunta? No, señor. No, señor. Perfecto. Por último, vamos a pasar a la conclusión. ¿Sí? Dice. Listo. Este artículo termina con, pero el público no fue tonto y a pesar de la muy atractiva portada del juego y de la musiquita oficial que sonaba estupenda al principio del juego, nadie lo compró. Por eso, Atari, avergonzada con que su apuesta le saliera mal, decidió enterrar las copias en un vertedero cerca de El Paso, en Texas, que este fin de semana han encontrado los creadores de un documental que narra la infame historia del peor videojuego de todos los tiempos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Resume la historia. ¿Qué fue lo que pasó porque el juego era tan malo? Pues que nadie lo compró. Y Atari metió las copias de los juegos por allá y las enterró en un botadero. Cuando dicen vertedero se refieren a un tiradero, a un botadero de basura. Ya, lo único que hace es concluir, decir, este juego fue tan malo que nadie lo compró y la empresa que creó el videojuego por allá fue y lo escondió. Listo, cierra, concluye, resume lo que acaba de decir. Este asunto, le repito, lo vamos a ver con más profundidad en la próxima clase, pero como ya van a tener que escribir un borrador, de todos modos se los menciono. ¿Listo? Volvemos ahora al ejercicio. En conclusión, por lo general, las conclusiones arrancan así, en conclusión, o para terminar, o para concluir. Bueno, repito, estos detalles los vamos a ver más a fondo en la próxima clase. En conclusión, hay muchas pruebas que demuestran que la protesta social es un derecho que todos tenemos y que debemos hacer respetar sin importar las presiones de, qué sé yo, de cualquier sector de la sociedad. Voy a hacer un breve adelanto de lo que vamos a ver en la próxima clase. Por eso, invito a informarse. Se han venido presentando y a defender nuestros derechos. Parte de lo que se puede poner en la conclusión es una invitación de parte del autor, una invitación personal, ahora sí, ya no sustentada por argumentos de historia, ni de expertos, ni nada, sino una invitación muy personal. Eso también se puede hacer. La pongo, como les digo, como una abrebocas de lo que vamos a ver en la próxima clase. Sobre esto vamos a hablar más a fondo dentro de 15 días. Pero eso también se puede poner en la conclusión. Si ustedes resumen, o allá, aquí en el caso del ejercicio, yo digo que todas estas ideas, ¿qué resumen? Hombre, que la protesta social es un derecho que todos tenemos y debemos hacer respetar, a pesar de que nos digan lo contrario en muchísimas partes, hay que hacerla respetar, hay que defenderlo y hay que ejercer nuestro derecho a la protesta, ¿sí? Entonces, esa es la conclusión de todos estos argumentos. Yo que concluyo que esa protesta es un derecho, ¿sí? En la conclusión se repite la idea de la introducción, lo mismo. Todo esto lo vamos a ver más en detalle, pero para que lo vayan viendo. Una de las maneras de ver que una conclusión está bien hecha es que la idea principal en la introducción se repite en la conclusión. Entonces yo aquí puse que las protestas deben ser respetadas, apoyadas y defendidas. Repito esa idea en la conclusión. La protesta social es un derecho que todos tenemos y que debemos hacer respetar. Eso es una muestra de que la conclusión está bien hecha, que la idea se repite. De pronto no textualmente, porque al contrario, eso entonces da muestra que está mal hecha. Pero la idea sigue ahí. Textualmente no es igual, no está hecho con las mismas palabras, pero la idea es la misma. Entonces, que la protesta debe ser respetada, que la protesta debe ser respetada, ¿sí ven? Y yo le agrego una invitación. Eso se puede hacer en la conclusión, porque por lo general, como les decía, tanto al principio de la clase como en hace 15 días,
uno de los objetos del artículo de opinión es convencer al lector acerca de una opinión, acerca de una postura. Entonces, para eso se pueden poner estos elementos al final en la conclusión. ¿Listo? Esto es apenas, les repito, un abrebocas de lo que se va a tratar en la conclusión, pero por ahora, ¿qué fue, Jaime, que lo veo escribiendo por allá cosas en el chat? ¿Se quedó dormido en el teclado? ¿Qué pasó? En fin, ¿alguna pregunta acerca de la conclusión? ¿Quieren otro ejemplo o todo claro? Todo claro, profe. Todo claro. Todo claro, No, profe. todo- Todo claro, profe. ¿Listo? Por aquí, Melanie, levantaste la mano, te escucho. Profesor, quería saber si, digamos, puedo cambiar el tema de mi película. Pues puedes cambiarlo, claro que sí. Pues la idea era que no tuvieran que hacer doble trabajo, ¿no? Por eso la tarea era el esqueleto, para que de ese esqueleto pudieran hacer este borrador. Pero pues si no tienen ningún problema en que de pronto ese trabajo se vea perdido, ustedes pueden cambiarlo. ¿Sí? Yo lo digo es por eso, pues porque ya tienen un trabajo adelantado, la idea no es que lo pierdan, pero si no te molesta, si no te genera ningún problema, lo puedes hacer, ¿vale? De la conclusión o de cualquier otro de los elementos que expliqué el día de hoy, ¿hay alguna pregunta? No sé. ¿Listo? Vale. Entonces pasamos a la última parte de la clase, que es la tarea. Como ya les había comentado a mitad de la clase, tienen 2 puntitos de la tarea. Primero, corregir esa tarea anterior. ¿Sí? Es decir, si se confundieron y me pusieron el resumen de la película o el resumen del programa en lugar de ponerme una opinión, lo corrige. Si en Schoology les dije, la idea está muy buena y te va a servir mucho para la clase, para el trabajo que viene, perfecto, no tienen que corregirle nada. ¿Listo? Entonces, según corresponda, tienen que ir a revisar lo que está en Schoology. ¿Listo? Ese es el primer punto. Ese lo corrigen ahí mismo en la tarea anterior, ¿vale? El segundo punto, van a hacer el ejercicio que yo hice aquí, si lo vieron mientras ustedes me estaban viendo, yo lo hice. Eso es lo que quiero que hagan ustedes en el segundo punto de la tarea. Hacer un primer borrador de un artículo de opinión de acuerdo a ese esqueleto que ya hicieron y teniendo en cuenta estos elementos que vimos en clase. ¿Listo? Es un primer borrador, entonces pues obviamente no voy a estar como tan cansón, entonces para que lo vayan adelantando tranquilos. ¿Sí? Entonces, para que me lo manden completo, obviamente, pero pues con la tranquilidad de que todo eso se va a corregir, de que si se equivocan no hay ningún problema, porque sobre esos borradores vamos a hablar la próxima clase. ¿Listo? Es un primer borrador. Sin embargo, obviamente no es que me van a mandar nomás el título. Borrador, ya, no. El hecho de que sea un borrador no quiere decir que me tengan que mandar una partecita nomás. No, me lo mandan todo. Porfa, ¿listo? ¿Cómo tiene que ser ese borrador? Tal cual como está aquí en el ejemplo. Ejercicio o artículo de opinión, o el título que quieran, su nombre, entonces yo pongo mi nombre, ahí, Carlos Iquitiva. Ustedes ponen el suyo, no van a poner Carlos Iquitiva en su ejercicio, por favor, porque entonces me pongo la nota a mí mismo, yo no sé. En fin. Entonces, sí. El tema, ¿cuál es el tema que ustedes van a manejar? Entonces, Godzilla vs. Kong, o la telenovela Enfermeras, o... Es que ahorita no me acuerdo preciso. La novela Pa' Quererte, creo que también lo pusieron por ahí. Y ese es que ahorita no me acuerdo de todos porque fueron varios, entonces se me mezclan las novelas en la cabeza y los programas en la cabeza, entonces no me acuerdo bien. Pero el caso es que aquí ponen el tema. Luego, opinión. Entonces, la novela es muy buena. La película es muy interesante. O lo contrario, la novela es muy mala. La película es muy aburrida. Les recuerdo que la opinión puede ser positiva o negativa. ¿Listo? Después de haberme puesto el tema y la opinión, escriben el borrador. Entonces, ya saben, en el primer parrafito, en la introducción, dicen, la telenovela patatá trata de no sé qué y la presentan en tal canal a tales horas. Esta telenovela es la mejor telenovela del país. ¿Sí ven? Introducción. Luego, 3 argumentos. Como ustedes en el esqueleto me pusieron 3 argumentos, en el borrador
van a desarrollar esos 3 argumentos. Entonces, si me dijeron que esa novela era muy buena porque los actores eran muy buenos, desarrollan esa idea acá. Entonces ponen, la novela tiene a la actriz Pepita Pérez, que es muy buena actriz, es muy convincente. Tiene al actor Pablo Pérez Pereira, que es muy, muy talentoso y yo le creo todo lo que dice. Punto. Segundo argumento, que los temas son de la vida real. No sé, la verdad estoy inventando. Entonces, esta novela es muy buena, en el segundo argumento, porque los temas que trata son temas que son de la vida real, entonces eso llama mucho la atención y lo invita a uno a ver y a seguir la telenovela. Punto. Segundo argumento. Tercer argumento, que la telenovela ha ganado muchos premios. Entonces, la telenovela el año pasado, en diciembre, se ganó el premio India Catalina a la mejor telenovela del país. Eso demuestra que esta telenovela es muy buena. Punto. ¿Sí ven? La idea que ya tenían en el esqueleto, lo único que tienen que hacer aquí es desarrollarla, escribirle ya ahora sí más larguita toda la carretica, todo el texto. ¿Listo? Y la conclusión, lo mismo. Esto es un borrador y no hemos visto todavía bien la conclusión, entonces no se preocupen si de pronto no saben si les quedó bien o si se confundieron, no importa. Por eso es un borrador, para que ustedes acá cometan todos los errores que quieran y yo se los pueda corregir. Entonces, en conclusión, la telenovela es muy buena porque tiene buenos actores, porque habla de la vida real y porque se ha ganado muchos premios. Entonces, los invito a que todos vean la telenovela a tales horas por tal canal. Punto. Eso es todo lo que necesito que hagan, por favor. 5 párrafitos. Un párrafo para la introducción, un párrafo para cada uno de los argumentos y un párrafo para la conclusión. Por lo general los párrafos son de mínimo 5 renglones, pero como esto es un borrador y apenas es el primer intento, vean que aquí tienen mínimo 3, entonces esa es la norma, tienen que tener 5 párrafitos de mínimo 3 renglones cada uno. ¿Listo? Así como está aquí. Pueden tener más, este tiene 3 y un pedazo, este lo mismo, 3 y un pedazo, entonces no hay ningún problema, pero mínimo 3 renglones por cada párrafito ahora que estamos comenzando. ¿Listo? Entonces, aparte de la fecha que ya se las voy a mostrar, ¿alguna pregunta acerca de la tarea? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Señor. Listo. No, señor. Listo, gracias por contestarme. Recuerden utilizar las cositas que yo les dije, consulten, pregúntenle a la gente. Esto también vale preguntarle, la opinión experta de su texto puede ser preguntarle a la mamá o al papá o al abuelo, al tío, el que sea. Preguntarme a mí también, ¿por qué no? Buscar en internet y todo eso, ¿listo? Pueden consultar, ¿listo? Obvio, si van a consultar, digan quién lo dijo. Entonces, si lo dijo una página que se llama todopelis.com, pues ponen la página todopelis.com, dice que, listo, así como yo puse acá. Yo no puse que esto me lo inventé yo puse que lo dijo la Fundación Ideas para la Paz. Yo no puse que eso lo dije yo, lo que vimos al final, eso lo dijo Jaime Garzón. ¿Sí? Entonces, porfa, ¿pueden consultar en internet? Claro que sí, pero tienen que poner quién fue el que lo dijo, porque eso no lo dijeron ustedes, ¿vale? Listo. Ahora me paso a Schoology para ponerles la fecha de ese trabajo. Aquí en Schoology voy a poner el video de la clase, la presentación de PowerPoint y este ejemplito para que lo revisen otra vez si tienen alguna duda. Esto, todo eso va a quedar ahí. Por el momento pues va a quedar solo la tarea y la fecha, pero pues ya ahorita cuando termine la clase subo este asunto. Entonces es la tarea número 7 en el año. Tarea, ahí se me olvidó escribir. Tarea número 7. ¿Para cuándo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 días. Para el 16 de mayo. El 14 es el día del profesor, entonces de día del profesor regálenme una tarea bien hechecita, porfa. Un borrador de artículo de opinión bien hechecito, ¿listo? Lo estaré esperando con mucha emoción, ¿listo? Entonces esto es trabajo en clase y lo voy a copiar de una vez en séptimo B. Lo mismo. Segundo periodo, trabajo en clase.
Listo. Y ya quedó ahí, listo. Domingo, mayo 16 a las 11:59 de la noche es el último plazo, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, un comentario, alguna aclaración o algo? No, señor. No, señor. No, No, señor. señor. Perfecto. Les repito, si a lo largo de la semana, de los días que vienen y se empiezan a escribir y se les ocurre alguna pregunta o tienen alguna duda o miran algo, encuentran algo, pero no saben si les sirve o no les sirve, me escriben por Schoology o por WhatsApp o al correo institucional y yo con mucho gusto les contesto. Obviamente no a las 3 de la mañana porque a esa hora yo estoy durmiendo, ¿no? Pero en horas así normalitas, con todo gusto, obviamente yo les contesto por si se les ocurre alguna pregunta cuando ya estén escribiendo el texto, ¿listo?